Entonces, bien, esa pérdida de transmisión, nosotros la habíamos empezado, pues la habíamos escrito aquí lo que era la pérdida de transmisión y vamos entonces a definir lo que es la pérdida de transmisión. Y podemos decir, efectivamente, que esa pérdida de transmisión es la capacidad que tiene una masa decimos que es la capacidad que tiene una masa para disminuir o atenuar el paso del ruido de un lado a otro. ¿Eso qué significa? Vamos entonces a dibujar aquí una puerta. Esta es una puerta. O digamos que es una pared. Entonces, ustedes recuerdan que en la clase pasada estuvimos analizando básicamente esta, estas frecuencias y decíamos que efectivamente teníamos la inquietud de cómo hacer. Para buenas tardes, pues hoy estoy a la espera de que ingresar a clase. Vamos a ver quién está por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Admitir, admitir. Entonces, miren aquí, decíamos que el ruido era una superposición de frecuencias, donde una frecuencia se llamaba 125 Hz, otra 250, 500, 1000, 2000 y 4000. ¿Que de dónde salían? Efectivamente salían de algo que se llamaba las bandas de octava. Esas bandas de octava, esas bandas de octava, esas bandas de, oiga, qué aguacero tan horrible. Esas bandas de octava. Jason no puede entrar. Entra y no. Esas bandas de octava eran básicamente unas ondas donde en alguna oportunidad se reunieron en Estados Unidos hace unos 80 años, unos 60 años, se reunieron un grupo de médicos especialistas, médicos e ingenieros especialistas en el ruido, y dijeron que cómo iban a clasificar esas ondas, siendo que estaba el inconveniente de que el oído humano captaba ondas entre 20 y 20.000 Hz. El oído capta. Y 20.000 Hz. Y entonces, ¿y cómo era posible que se pudieran clasificar todas? Entonces dijeron, no, vamos a clasificarlas en bandas de octava. ¿Ustedes me oyen bien, jóvenes, muchachos? ¿Sí? Ok.
Entonces, que las iban a clasificar en bandas de octava. Y ese tema de bandas de octava era básicamente partir de estas frecuencias que tenemos acá, que hablamos en la clase siguiente, las hicieron a partir de 8, que eran las bandas de octava. Entonces dijeron, bueno, la primera que vamos a analizar va a ser la frecuencia de 8 Hz. 8 Hz. Y de esta forma entonces empezamos a darnos cuenta que efectivamente las octavas las estábamos clasificando como una frecuencia de 8 Hz, que era el punto de partida, y de ahí era el doble, el doble, el doble, el doble. Entonces el doble de 8 era 16, el doble de 16 era 32 y el doble de 32 era 64. Pero ya al multiplicar por los 64, pues nos daba 128 Hz. Entonces dijeron, no, para que no nos quede con números impares, vamos entonces a trabajarlo con 125 Hz. Entonces dijeron, vamos a trabajarlo con 125. 125 Hz. La siguiente 250. Siguiente 250 Hz. La siguiente 500. La siguiente 1000. La siguiente 2000. Y la siguiente 4000. La siguiente 8000. La siguiente 16000 Hz. Entonces ahí comprendía todas las bandas de octava que estaban involucradas entre 8 y 20.000 Hz. Pero solamente les interesaron estas 6 bandas de octava debido a que son las frecuencias conversacionales y son las que a nivel acústico tienen mayor importancia, desde 125 hasta 4000, porque el oído humano solamente capta esas frecuencias y para el oído humano son mucho más importantes estas frecuencias que las demás. Entonces analizamos las frecuencias que están en amarillo y decimos que efectivamente son las más importantes de todas. La frecuencia de 125, la de 250, la de 500, la de 2000, la de 4000. Por eso fue que yo las dibujé en el gráfico que tenemos a continuación. Está lloviendo pésimo, mi internet, profe, está lloviendo y tronando fuerte, sí, horrible. Aquí también, pero terrible. Muy bien. Entonces decimos que esas son las bandas de octava, aquellas que se encuentran en color amarillo.
Y decimos entonces también, dame un segundo, su función de compartir las pantallas está en pausa, reanudar. Entonces observamos que en esta gráfica que trabajamos en la clase pasada, podemos observar esas frecuencias que se llaman frecuencias conversacionales que las remarqué en color amarillo en la página anterior. Mira, 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 son 6. Son las más importantes. Y decíamos entonces en la clase pasada que esta frecuencia de 125 era la más grande de todas y era la que mayor energía tenía y que era la más difícil de atenuar. Y eso lo vamos a ver ahora más tarde con números. Esta frecuencia, que es la más difícil de atenuar, se llama la frecuencia de 125 Hz. Entonces significa eso, que si nosotros podemos atenuar la frecuencia de 125, podemos atenuar el resto de frecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muchachos, por favor, abran las cámaras a ver qué pasa, muchachos. Dijimos que esta frecuencia de 125 es la más complicada de atenuar. Ahorita lo vamos a ver entonces con números a través de esto que tenemos en el tablero que se llama pérdida de transmisión. Pérdida de transmisión la vamos a referir también como TL. TL significa transmission loss, que es igual a decir pérdida de transmisión, TL. Entonces decimos que es la capacidad que tiene una masa para disminuir o atenuar el paso del ruido de un lado al otro. O sea, de aquí a acá hay una atenuación. Por ejemplo, si nosotros enviamos 100 decibeles, nosotros enviamos 100 decibeles y esta pared tiene la capacidad de atenuar 20 decibeles, significa que al otro lado nosotros estamos oyendo 80 decibeles. O sea, que la pérdida de transmisión para de esa pared es de 20 decibeles, 20 decibeles en la frecuencia de 125. Miren ustedes qué es esta frecuencia. Entonces decíamos en la clase pasada, decíamos que efectivamente tenemos, tenemos nosotros la característica de que si podemos atenuar la frecuencia de 125 Hz, podemos atenuar el resto. Porque esa es la más difícil de atenuar, la de 125, la de color rojo, porque es la más grande, la que más energía tiene. Y habíamos descrito que era un sonido grave parecido como al de un tambor, o sea, un ruido mecánico bastante fuerte. Efectivamente, es una frecuencia de 125 Hz. Y entonces decíamos por acá que hablábamos de la ley de masas. La ley de masas hace referencia a 20 logaritmo de la masa por la frecuencia menos 47. Menos 47. Perfecto. Entonces nos vamos con esa fórmula para que la tengamos presente. 20 logaritmo de la masa por la frecuencia menos 47. Ahí tenemos nuestra fórmula de pérdida de transmisión. TL. 20 logaritmo de la masa por la frecuencia menos 47. Y vamos a ponerlo en este color. Y luego la más grande. Bien. TL. Transmisión loss, o sea, pérdida de transmisión. Es igual a 20 logaritmo de la masa por la frecuencia menos 47. Decimos que esta m es la masa y decimos que esta f es la frecuencia. Masa y frecuencia.
Así las cosas. Es una fórmula adimensional, es una fórmula de laboratorio. Entonces, miren ustedes lo interesante. Me voy a permitir buscar en internet. Vamos a buscar por acá un ladrillo. Un ladrillo. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver entonces las imágenes que tenemos. Entonces, tenemos diferentes tipos de ladrillos. Y entonces ese ladrillo tiene unas características bien interesantes. Pasó, pues se me apareció ahí a Merlano ahí y vea, increíble, ¿no? Me desconcentró, pero horrible. ¿Cómo hacemos? Y aquí tenemos un ladrillo, diferentes tipos de ladrillos, y este ladrillo que se llama ladrillo común. ¿Alguien sabe de pronto cuánto mide un ladrillo común? ¿Mm? ¿Y cuánto vale un ladrillo? ¿Alguien sabe cuánto vale? Ladrillo común. Mira aquí, 20 por 10 por 6. ¿Es este o también es este? Profe, ¿qué cuánto vale un ladrillo? Sí, Ah, pues por acá, pues, hace poco estaba el ladrillo así macizo, estaba a 1200 por unidad. pero grande, ¿o qué? Sí, del que le dicen bloquelón, pero macizo. Ujú. ¿Y cuánto mide más o menos? ¿Cómo dice, profe? ¿Qué medidas tiene? Eh, pues las medidas no las recuerdo, pero creo que sí le puedo mostrar uno, por ahí como que hay uno. Dale, dale, a ver. O le puedo tomar las medidas, Sí, ¿sí? sí, sí, dale, perfecto. Sin embargo, Vale, voy a tomarle las medidas. dale, dale. Sin embargo, tengamos presente una cosa muy interesante y es que la es la unidad más económica que tenemos de construcción. Em, Sin embargo, hay unos ladrillos que son mucho más económicos. Mira, aquí este vale 650 pesos, este vale 750, pero comprado en Home Center. ¿Alguien de pronto de ustedes sabe cuánto vale un ladrillo? Preguntémosle a... Sí, pues por acá el ladrillo normal cuesta como 120 pesos, algo así. Sí, eso depende de dónde, ¿cierto? Eso es muy económico, pero 120 lo considero, pues, sí, sí, en el sitio, ¿cierto que sí? En el sitio, sí, ya Sí, traído. profe, o sea, donde lo fabrican, sacado de ahí, sí. Sí, señor, sí, eso puede valer. Erika, ¿de pronto sabes tú? Karen, ¿de pronto sabes? Brian, Kevin, Elena, ¿de pronto Profe, el sabes? precio está como a 350 pesos, ¿no? ¿Cuánto? Profe, a 300 pesos lo colocan acá vendiéndolo. 300 pesos puesto ahí en la casa, ¿cierto? Sí, pero hay que comprar pues toda una volqueta de ladrillos. Viviana Capote, Profe, ya tomé la medida. dime, Profe, ya tomé la medida del ladrillo. te oigo, ¿cuánto mide? De ancho 15 centímetros y de alto 10 centímetros. Es pequeño. ¿Y largo? Largo fueron 25, o si no estoy Ah, mal. es grande, grande, grande. Ah, ese es el que vale 1200. Sí, Muéstralo así. espera, entonces, espérame un momento, ya lo traigo. Vale. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿de pronto tienes un ladrillo por ahí? No, no, señor. No.
Viviana Capote, Elena Enríquez. Entonces, eso. Mira, un ladrillote, ¿todos lo ven, muchachos? Jason. Son enormes. 30 centímetros de largo, profe. 30. Sí, 30. Ajá. Bastante, ok, gracias, perfecto. Continuamos con nuestra clase. Y aquí vemos una cantidad de ladrillos. Míralo, este por ejemplo tiene 5, 12 por 25. Ajá. Y aquí tenemos otras medidas. Interesante, ¿ah? Interesante. Entonces vamos a trabajar con ladrillo macizo. Vamos a hacer ejercicios con ladrillo macizo. Pero el ladrillo lo podemos posicionar de varias formas. Mundo y silencio, todos. Entonces yo les decía que un ladrillo lo podemos posicionar cuando entremos ya presencialmente. Lo que voy a extrañar más es el botón este de silencio. Entonces, miren, entonces vamos a buscar entonces, el ladrillo. ¿Qué posiciones puede tener el ladrillo? El ladrillo puede tener una posición de esta forma, o de esta forma, o de esta forma. Si lo ponemos así, se llama papelillo. Papelillo, así. A ver si lo ubicamos mejor. Así. Pero busquémoslo. Papelillo, soga y tizón. Ladrillo en papelillo. Buscamos en papelillo. Ese es un tipo de pared, que es esta de aquí, donde el ladrillo se coloca a lo alto. Y pueden observar ustedes, miren, a lo alto se pone papelillo. ¿Cierto? Miren, el papelillo. Una pared que es económica, en papelillo. Ladrillo en tizón. Vamos a buscar. Aquí observamos el tizón. Mírenlo. Profe, ¿me llama? Sí. Profe, es que yo lo escucho muy bajo. Ya revisé acá la computadora y pues ya está a nivel alto. Ajá. Daniel, ¿cómo me oyes? Más o menos, profe, bien. Bien, sí. Erika, ¿cómo me oyes? Yo lo escucho bien. Es que está fallando en internet, mira. Entonces, aquí tenemos un ladrillo en tizón. O sea, uno observa con los ojos de uno ve el ladrillo de aquí para allá. Se llama tizón, más o menos así como este, mire. De este decimos que tenemos papelillo, tizón y soga. O sea que una pared lo podemos colocar de diferentes formas. Mira, aquí tenemos soga. Soga. Muy bien. Entonces podemos decir que esa pared sobre la cual vamos a trabajar el ladrillo tiene unas medidas de 10 centímetros por un lado, 6 por 6 por 25 nos dijo, ¿cierto? Por 6 por 25. Centímetros. Y ese ladrillo va a pesar 3.500 centímetros, 3.500 gramos. Ok.
es igual a 3.5 kilogramos. Ese ladrillo. Aquí tenemos las medidas de un ladrillo. Y entonces vamos a dibujar. Ese ladrillo de esta forma. Entonces, cuando nuestra pared la tenemos de esta forma, bajémoslo un poco más. Te vamos a decir que vamos a tener una pérdida de transmisión. ¿De cuánto? Vamos a ver, entonces aquí tenemos 6 centímetros. 6 por 10. Centímetros por este lado. 10 centímetros por este lado. Y 25 centímetros de fondo. Entonces, nosotros vamos a tener una pared con este tipo de ladrillos así. ¿Cuál va a ser la masa de esa pared? Entonces decíamos que la ley de masas es la que vamos a utilizar para poder calcular la pérdida de transmisión. Y entendíamos que entre más masa tenga esa pared, más va a atenuar. Entonces, 1 metro cuadrado de esa pared, ¿qué masa tiene? La ley de masas nos habla siempre en metro cuadrado, o sea, la masa por metro cuadrado. Por aquí. Masa sobre metro cuadrado. Bien. Entonces, si esa ladrillo, miren, aquí tenemos 6 centímetros por 10. Centímetros, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Y esta pared, esta se llama tizón. Pared de tizón. Tizón será con Z, tizón, tizón.
pared de tisón. Pared de tisón. ¿Se oyeron? ¿Se oyeron? ¿Se oyeron? Sí, Eso profe. fue un super rayo que cayó por aquí al lado. Entonces, miren, esa es la pared en tizón. ¿Cuánto pesa esa pared? ¿El metro cuadrado cuánto pesa? Viviana, ¿cómo vas? Hacía 4 meses que no te veía. Bien, profe, gracias a Dios. Bien, muy bien. Hacía como 4 meses que no te veía. Sí, ¿no? Hace rato, profe. Sí. ¿Usted cómo ha estado, profe? Bien. Sí. Ah, Sí. bueno. Bien, ¿ustedes también? ¿Tu familia? Sí. Sí, gracias a Dios, todos bien. ¿No te has vuelto a volar para Bogotá, no? Sí, hace como 2 meses estuve allá. Chévere. Sí. Entonces, muchachos, ¿cuánto esa pared, qué masa tiene? Pared en tizón. Sí sabemos que que cada ladrillo pesa 3.5 kilogramos. Recordamos entonces que la masa por metro cuadrado, vamos a recordar esas palabras, masa por metro cuadrado. Pérdida de transmisión es masa por metro cuadrado. La masa, esta masa de aquí, es por metro cuadrado. Estamos entendiendo lo que es la pérdida de transmisión. Entonces calculen ese metro cuadrado, ¿qué peso tiene? ¿Cuánto les dio? 583 kilogramos. Daniel, ¿cuánto te dio? Erika, Jason, Viviana, Manuel, Carolina. Manuel, ¿cuánto te dio? Ya le digo, profe, ya le digo. Dale, dale.
me asusta cuando llueve así. ¿Cuánto les da? Medio 583.33. Sí, 83 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Para todos es claro eso? No, profe. Ok, ¿quién quiere explicarlo? Pues uno haciendo una regla de 3 lo dice, ¿no? Porque pues si en, ¿qué? Multiplicar 6 por 10 en 60 centímetros cuadrados hay 3.5 kilogramos, entonces en 10.000 centímetros cuadrados, ¿cuántos kilos hay? Ya, así lo hizo. Sí, sí, sí. Entonces recordamos que un metro lineal, ¿cuántos centímetros tiene? Un metro, ¿cuántos centímetros tiene, muchachos? 100 centímetros. 100. Entonces, como es un metro cuadrado, sería 100 por 100. 100 por 100 nos da 10.000 centímetros cuadrados. ¿Qué es un metro cuadrado? Entonces, claro, lo que hacemos es multiplicar 6 centímetros por 10 centímetros, que nos da 60 centímetros cuadrados. Entonces, 10.000 centímetros cuadrados cuadrados, que tiene un metro cuadrado, lo dividimos entre 60 centímetros cuadrados, que tiene, y es el área de un ladrillo. Y tenemos
¿Cuánto da? 159. ¿Cuánto es que era? 10.000 sobre 10.000 sobre 186.6. Ya veamos. Sin ladrillo. Tiene una masa 583 kilogramos. Sobre el metro cuadrado. Esa es la respuesta. ¿Listo? Jamie, Viviana, ¿bien? Viviana, te tengo una pregunta. Cuénteme, profe. ¿Teniendo tequila al lado no te dan ganas de tomar a cada rato? No, La verdad. para nada, profe. Manuel, Sí, profe. ¿tú qué harías si estuvieras en el sitio de Viviana? Ah, no, a cada rato me la encuentro ya. ¿De verdad? ¿Y te invita a un tequila o no? No, profe, ya está en su trabajo. Sí, claro, claro, claro. Bueno, Un día de estos, Manuel. Él tomando café, yo tomando tequila. qué risa. Bueno, entonces miren que una pared en tizón, pues pudimos observar que tenía una masa de 583 kilogramos sobre metro cuadrado. Bastante pesada, ¿no? Media tonelada. Vamos a hacer el mismo ejercicio para una pared tizón en soga. Entonces vámonos a pared en soga. Una pared en soga. Ese es el ladrillo. Soga, aquí la tenemos. Vamos a pintarla en color blanco. Ese ladrillo en soga, ¿cuánto mide? Mide 6 por 25.
6 centímetros por acá. 25. O sea que un metro cuadrado, ¿qué masa tiene? Repasemos aquí. Los ladrillos pequeñitos, así, que se ven así de frente, 6 por 10. Hombre, pues tiene ciento y pico ladrillos, 166 ladrillos. Y una masa entonces de 583 kilogramos sobre metro cuadrado. Esta otra, ¿cuántos ladrillos tiene? Jason. Vivian, Dígame, profe. ¿cuántos ladrillos ocupa un metro cuadrado? 166.6 ladrillos. Sí, pero esa respuesta es para una pared en tizón. Pero como ahora la pared es en soga, o sea, es el mismo ladrillo, pero se pone de otra forma. ¿Cómo? ¿En soga qué, profe? O sea, hay diferentes formas de poner un ladrillo en una pared, ¿cierto? Mira, aquí vamos a ponerla en soga. Sí, sí, sí. Ajá, mira. Sí. Listo. Así decimos que tiene 6 por aquí y 10 por acá, 60. La otra tenía, perdón, no, 6, esta tiene 6 por acá y 25 por aquí. Por ese lado, la otra sí tenía solamente 6 por acá y 10 por aquí. Entonces aquí esta tiene 6 por 25. 150, ¿verdad? Sí, profe, 150. ahí son 150 centímetros cuadrados. Y la otra tenía solamente 60, ¿se acuerdan? Entonces aquí van a ser como 80 ladrillos nomás. Y el peso o la masa va a ser como, no sé, 250, 300. No, da 66.66. Eso, entonces vamos a escribir eso. Entonces un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros, otra vez. Centímetros cuadrados. Un ladrillo en soga. 66, 150. ¿Sí? 50 centímetros cuadrados por lo que un metro cuadrado tiene simplemente es 10.000 sobre 150 y nos da 66.67. 7 ladrillos. O sea, 66.67 por 3.5. ¿Cuánto da? 233. 233. 200 ladrillos. 233 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Para todos es claro? Entonces vamos a hacer una cosa. Yo creo que alguno de ustedes tiene dudas. Muchachos, levantémonos. Levantémonos y vamos a buscar una pared en ladrillo y otra en soga. A ver qué encuentran. ¿Les parece? Y mandamos la foto al WhatsApp. ¿Sí? Karen, ¿en tu casa hay de pronto el patio? ¿El patio de tu casa? No te puedo creer. Quítale, estás con el micrófono apagado. Lo siento, en la parte exterior hay una parte donde se ve el ladrillo. Eso. ¿Puedes tomarle de pronto una foto o estás en tu celular? Estoy el celular, sí, yo le tomo una foto. ¿No te alcancé a ver cómo? Sí, pero si es desde el celular, sería cancelar la llamada y tomarle una foto. No, no te preocupes. ¿Algún otro compañero de pronto? Daniel, Andrés. Bueno, no se preocupen, pero todos conocemos esas paredes. Ok.
Muy bien, pared en soga. Y esta otra se llama en papelillo. La siguiente se llama pared en papelillo. ¿Qué medidas tiene la pared en papelillo, muchachos? Pared en papelillo. ¿Qué medidas tiene? A ver. Profe, ¿será que puede volver la pantalla anterior? Sí, regálame un segundo. Mira, aquí está, pared en soga. Listo, profe. Manuel, ¿quién Sí, mató, profe. quién mató a ese muchacho tan querido que era, hombre? Yo no era amigo de él, pero sí lo vi varias veces saliendo de las Josefinas, pues de allá. Profe, pues ahorita los capturados pues aún no han dado, o sea, no han dado el testimonio bien, porque pues no sé por qué lo tienen tan reservado, ¿no? Ujú. Lo único que sí sabes es que ya hay 3 capturados, entre ellos un menor de edad, pero de resto no han querido dar más información. Gracias a Dios ya los cogieron. Y que ellos confesaron, ¿no? Sí, dijeron que pues ellos habían hecho el crimen, pero pues claramente pues ellos fueron mandados, ¿no? Porque pues, o sea, tienen que dar es con la cabeza intelectual de quien pudo haber hecho algo como eso, la verdad. Dios quiera Y que... Bueno. sí, la verdad, sí. Lo que pedimos es que haya justicia, la verdad. Sí, Que sí, sea lo que sea, pero que se sepa. ajá. Queremos la verdad, la verdad. Todos queremos la verdad, sí, qué triste. Bueno, yo soy amigo de las hermanas de él, de las tías, pero no de las, de esas, no de las que dice que, sino de otra, una profesora de inglés. Una profesora de inglés y una niña que trabaja en el colegio. Qué triste. Bueno, entonces pared en soga, tenemos otra que es pared en tizón y ahora nos vamos con pared en papelillo. Como decíamos, aquí tenemos entonces las medidas. Las medidas así de frente son 6 por 10, de medio lado son 10, son 6 por 25, 6 por 25, este de medio lado, y ya cuando el ladrillo está parado sería 10 por 25. Pero entonces, antes de eso, quiero terminar de dibujar el ladrillo de acá. Claro, entonces por este lado de acá, medir. Pared en papelillo 10 por 25. Y ese papelillo son esas paredes como del patio, ¿no? Como del solar y así, de atrás, que uno como que la golpea y se mueve, o sea que no es así como muy fuerte.
y 6 de ancho. Entonces, esta cara es la que vemos de frente. 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 Entonces, viendo la pared de esa cara, de esa forma, de ese modo, ¿qué masa tiene? Vamos a preguntarle a alguien que tenga la cámara apagada. Brian Erazo. 140 kilos. Perfecto. ¿Me dictas con él? 140 kilogramos. De 10 centímetros por 25. 10 centímetros por 25 centímetros. 250. Que 40 ladrillos conformarían el metro cuadrado, ¿cierto? Sí, profe. Metro cuadrado de pared. Entonces, 40 ladrillos. Lo multiplicamos por 3.5 kilogramos. ¿Cuánto da? ¿150? ¿144? ¿Cuánto dijiste? 140, profe. 140. 140 kilogramos sobre metro cuadrado. Bien. Entonces, vamos a ver la pérdida de transmisión de cada uno de ellos. Miren, tenemos una fórmula que nos dice 20 logaritmo de la masa por la frecuencia menos 47. Mira, aquí tenemos entonces la masa, que es 583 kilogramos sobre metro cuadrado. Mira, aquí lo tenemos. Entonces reemplazamos aquí en la masa, reemplazamos 583. La frecuencia es 125, 250, 500. Vamos a hacer el reemplazo en cada una de esas frecuencias y vamos a hacer una tabla. Nuestra tabla entonces va a tener las siguientes características. Que son papelillo, y por este lado vamos a tener las frecuencias.
Claro, entonces por acá las frecuencias y por acá la forma. Lo colocamos y entonces, muchachos, los invito a que empecemos a hacer las, pero hagamos todo la primera, ¿listo? En tizón, la pérdida de transmisión para la frecuencia de 125, ¿cuánto es? En tizón. Entonces, 20 logaritmo de la masa para la frecuencia menos 47. ¿Esa 50? Entonces, vamos a ver, mira, 20 logaritmo, masa por la frecuencia. 50.25, profe. Eso, entonces vamos a ver 50.25. Vamos a ver 50.2, ¿listo? Decibeles, que es la pérdida de transmisión. Pero quiero que todos la hagamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos, muchachos? Por favor, miren el cursor. Miren acá el tablero, por favor. La masa por la frecuencia y lo multiplicamos. Luego el logaritmo de eso, luego por 20 y luego le quitamos 47. ¿Listo? Quiero que todos lo hagamos. Mira, que ya llegaron a casa. Ahí abajo. No. A ver, dale. A ver, coge la calculadora. A ver, hagámoslo juntos. Pues, coge la calculadora, eso, bien. ¿La masa cuánto es? Vamos a ver la masa. La masa en tizón, la masa es 583. Listo. Entonces, 583 por 125. Dale, dale. 583 por 125. ¿Ya? Otra vez. 583 por 125, logaritmo de eso. Logaritmo. Lo que te da por 20. Y eso menos 47. ¿Sí te dio? Ok, listo, muchachos. Angélica, ¿te bien bien? ¿Te dio? Karen, ¿te dio? Viviana Capote.
Karen, Karen Velasco. ¿Bien? Sí, profe. Ok. Jenny, ¿bien? Jensi, ¿Valen bien? Ok. Andrés Tapé, está dándole. Carolina Muñoz. ¿Bien? Ok. Sebastián. Sebastián tiene cara de médico, ¿verdad? Hamilton. ¿Bien? Jenny. ¿Bien? Jenny, ¿lo hacemos? Jenny se me perdió, Jenny se me perdió. Ya. Jenny, entonces, ok. Entonces, mira. 583 por 125, logaritmo de eso por 20, lo que te da menos 47. Erika, ¿bien? Mira, Erika ya está dándole. No veo. Viviana, 583. Ya, profe, yo ya tengo los datos. Eso. Ok. Karen Meneses. ¿Bien? Sí, profe, ya me falta un. Te falta uno. Ok, no, me empiecen a dictar. Listo. Amigo Hamilton, ¿cómo vas? Profe, a mí en el tizón, el primero pues da 50.2. Espérate, En la espérate. pared de tizón. Espera, que Hamilton está patinando. Hamilton. Ah, ya voy a terminar todo. Ah, ok, listo. Sí, continúa, por favor. Profe, en la pared de tizón, el primer dato me da 50.2. El segundo, 56.27. Sí. No sé si acercarlo de una vez a 56.3 ahí, pues. Sí, puede ser, no tiene problema. El siguiente me da 62.29. Ujú, El otro me da 68.31. ujú, El otro 74.33. ujú. Y el último 80.35. ¿A todos les dio lo mismo? Sí, profe. Muy bien. ¿Quién me dicta soga? Mejor dicho, 5 minuticos, muchachos. 5 minuticos.
¿Ya todos tenemos los datos o hay alguien que falte? Carolina está trabajando. Angie también está trabajando. Ok, 5 minuticos. Martín, ¿todo bien? Ok. Manuel, ¿terminaste? ¿Ya terminaste? ¿Ya todos terminaron? No, ahí veo muchachos que están trabajando. 3 minuticos, 3 minuticos. Entonces procedemos a hacer la tablita, entendiendo que ya más o menos la tenemos. Karen, ¿me dictas? Karen. Lee, díctame, por favor. Y Carolina Muñoz, lee, me dicta, por favor. Karen, ¿ya volviste? ¿Listo? ¿Me los dictas? Entonces, a ver, compartir. Soga, díctame Soga. Profe, le dicto los de Soga. Sí, 42.2, sí, 48.3, sí, 54.32, sí, 60.3, sí. 66.3 y 72.3. Perfecto, gracias. Andrés. Andrés Tapé. ¿Ahí me escucha, profe? Sí. Dame 37.8, un segundo. Ya. 37.8. 43.8, Sí, 49.9, sí, 55.9, sí, 61.9, sí. 67.9. Muy bien. Entonces, miren ustedes qué tizón. En tizón, obviamente, es donde tenemos más pérdida de transmisión, porque hay más masa. En tizón pesa 580 kilogramos,
un metro cuadrado. Y si mal no estoy, como 140 por acá en papelillo. Y nos damos cuenta que en la frecuencia de 125 tenemos una pérdida de transmisión de 50 decibeles y en la de 4000 tenemos una pérdida de transmisión de 80. 50 y 80. ¿Qué significa eso? Miren ustedes, aquí tenemos entonces la pared del ejemplo. 50 y 80. Si nosotros mandamos la frecuencia de 125, con 100 decibeles, aquí vamos a tener una pérdida de transmisión de 50 decibeles. Lo que significa que al otro lado de la pared vamos a tener 30 decibeles en la frecuencia de 125 Hz. Y la frecuencia de 4000, que era esta chiquitica azul, la frecuencia de 4000, que es esta chiquitica azul, con 100 decibeles lo mandamos. ¿Y cuánto se oye al otro lado? Este es 125, este es 4000. Al otro lado vamos a tener una pérdida de 80, significa que vamos a ver 20 del otro lado. Quiero saber si me copian todos, si para todos es claro lo que estoy diciendo. Carolina Muñoz, ¿es claro para ti? ¿Sí? Mira, tenemos entonces esta frecuencia roja, se llama 125, y tiene una pérdida de transmisión de 50 decibeles en esta pared que se llama tizón. La misma pared tiene una frecuencia, tiene una atenuación diferente en la frecuencia de 4000, lo que significa entonces que la frecuencia que tiene más energía es esta de 125 Hz, la que tiene menos energía es esta de 4000, porque tenemos aquí una pérdida de transmisión de 50 decibeles cuando tenemos una pared en tizón. ¿Te oigo? Ahí en 30 no sería 50. Sí, 50. Sí, o sea, tiene 100, pierde. Ah, ya. Sí, sí. Y esta está bien, ¿no? 80 y 20, sí. Sí, perfecto. Se oye 50 del otro lado. Entonces, mandamos 100 decibeles, la pared atenúa a 50 y deja pasar 50 al otro lado, porque 100 menos 50 me da 50. La de 4000, que es un chillido, es bastante aguda esta frecuencia. 4000 tiene una pérdida de transmisión de 80 y deja pasar 20 del otro lado porque pues estamos enviando 100 decibeles. Entonces significa que si podemos atenuar la frecuencia de 125, podemos atenuar la frecuencia también de 4000 y todas. Si atenuamos la frecuencia de 125 Hz, podemos atenuar las otras. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro dibujo podemos observar que esta de 125 es la que tiene más energía. Esta es la que tiene más energía. Lo que significa entonces que si podemos atenuar esta, podemos atenuar las otras. ¿Sí estamos? ¿Sí es claro eso? Angie, Jenny, Erika, Andrés. ¿Es claro? Si podemos atenuar esta de 50, podemos atenuar cualquiera de estas que están acá abajo. ¿Cierto? Entonces, un segundito.
nos dice nuestra pérdida de transmisión que el tizón es el ladrillo que se encuentra aquí de frente, ¿cierto? Que nosotros estamos observando de frente, vemos las caras así pequeñitas. Entonces significa que la onda tiene que atravesar 25 centímetros. Eso es el primer indicador. La onda atraviesa 25 centímetros. Por eso tiene una pérdida de transmisión de 50. Vamos a ver esta de acá. La onda solamente atraviesa 6 centímetros. ¿La ven? La onda solamente atraviesa 6 centímetros. Entonces vamos a ver cuál va a ser efectivamente a dónde está nuestra tabla. Nuestra tabla está por acá. Entonces nos dice que cuando tenemos tizón, tenemos una pérdida de transmisión en la frecuencia de 125 de 50 decibeles. Cuando tenemos papelillo, en la frecuencia de 125 tenemos solamente una pérdida de 37. Aquí atraviesa la onda, la atraviesa 6 centímetros y aquí la onda la atraviesa 25 centímetros. Aquí la onda la atraviesa 10 centímetros. En la medida en que va atravesando la masa, va perdiendo energía. ¿Cierto? Andrés, quiero pedirte un favor. Andrés está ahí. En la parte de atrás, allá en la parte de atrás. Ah, no es Andrés. Erika. Erika Salinas. Sí, profe. ¿Dónde está? Espérate un segundo. La pérdida de transmisión, ¿qué es? Vamos a ver. Entonces, Erika Salinas, ¿dónde estás? No, Erika, sí, perfecto. Erika, hazme un favor. Allá atrás hay una puerta, ¿cierto? En la Sí, pared. profe. Hazme un favor, es que quiero mostrar a los muchachos lo que es el tema de pérdida de transmisión. Levántate y hazte debajo de la puerta, porfa. Eso. Cuenta de 1 a 10. Ya. No, pero que oigamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, Erika. Hazte detrás de la puerta, cierra la puerta y vuelves a contar. Cierra. Eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, abre y quédate ahí, vuelve a contar. Ahí, abre, habla. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, Erika. Muchas gracias, muchachos. Lo que Erika amablemente hizo es demostrarnos lo que es la pérdida de transmisión. ¿Sí estamos? Esa es la pérdida de transmisión. Y es una puerta metálica que tiene más pérdida de transmisión que una puerta de madera. ¿Por qué? Porque tiene más masa. Significa eso que esa puerta tiene más masa, o sea, es más pesada. Entonces, ahí observamos que es lo que yo quise decirles hace un rato acerca del tema de la pérdida de transmisión. Entre más masa haya, hay más pérdida de transmisión. ¿Cierto que sí? Eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, muchachos. Profe, ¿Me oigo? Esto yo tengo una duda ahí, o bueno, más bien que me aclarara algo, ¿no? Pues usted dice que entre más masa, pues se pierde la transferencia, ¿no? ¿Qué pasa ahí con lo del vidrio? Pues por ahí lo que he leído en algunas ocasiones dice que el vidrio es buen aislante de sonido, entonces no sé, pues me generó esa duda ahí, ¿qué pasa? Porque el vidrio pues es pues... Efectivamente, el vidrio tiene una masa, entonces vamos a hacer ejercicios con vidrio, vamos a hacer ejercicios con paredes, vamos a hacer ejercicios con metal. Entonces, pero el vidrio tiene la característica de que tiene una masa dependiendo del calibre del vidrio. El calibre del vidrio en disculpe, qué pena interrumpirlo, si está hablando, profe, es que yo no le escucho nada. Ay, Daniel, ¿tú me oyes? Jenny, ¿me oyes? Sí, profe, yo lo escucho. Sí. Profe, con lo que dice el compañero, yo también tenía una pregunta. Por lo menos hay partes, digamos, donde hacen discotecas y eso, y uno entra y obvio se escucha todo, pero literal cierran la puerta y no, o sea, afuera no se escucha nada. Pero yo a veces he visto que utilizan como
sea, no como pared, sino otro tipo de material. No sé si es como, no sé, incluso cuando pues graban canciones y eso he visto también que a veces saben colocar como panales de huevo y todas esas cosas, entonces no sé si, o sea, eso ayuda, digamos, como a, en cierta medida, a detener el sonido como tal. Sí. Entonces, mira, voy a explicar dos cosas. Primero, hablamos de pérdida de transmisión. Y la otra, hablamos de absorción. Para la primera pregunta, que fue la de Andrés, ¿cierto? Andrés, tú me preguntaste acerca del vídeo. ¿Quién fue que me preguntó el vídeo? Jason, profe. Jason. Entonces, mira, Jason, ponle cuidado. Vamos a buscar aquí. Como todo es masa, entonces vamos a buscar masa o peso, digamos. Peso, metro cuadrado, vidrio de 6 milímetros. Vamos a buscarlo. Y lo tenemos aquí. ¿Qué nos dice? Vamos a quitar esto de acá. Y nos dice que 6 milímetros tiene 15. ¿Lo ven? 6 milímetros. Aquí en la parte de arriba de la bolita roja dice 6 milímetros. Y nos vamos y buscamos y nos dice que 15.2 kilogramos sobre metro cuadrado. Para 15.2 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿cuántos decibeles atenúa? Es 15.2 multiplicado por 125, logaritmo de eso, multiplicado por 20, menos 47. Vamos a ver cuánto nos da. $15.2 por 125. 18.6. Claro, quita 18.6, es bastante, de la frecuencia de 125. Entonces ahí quedó tu respuesta. Pero entonces, espera, yo quiero quitar esto de acá. Y aprovechamos que tenemos esa tablita y nos la llevamos. Añadir a la página nueva. Ahí ya tenemos. Entonces tenemos pérdida de transmisión para el vidrio. Chévere, chéverísimo, chéverísima pregunta. Y por acá vamos a recordar, por acá, algo chévere que tenemos también por acá, que era la norma. Y esa norma nos habla, dice artículo 90, el control de la exposición a ruido se efectuará por uno o varios de los siguientes métodos. Entonces aquí hablamos del ruido, del control de la fuente en el medio y en la persona. Y por acá nos habla de la absorción. Pero entonces, aquí nos dice que pueden reducirlos o amortiguarlos al máximo. Y ese amortiguarlos hace referencia a la absorción. Entonces nos habla de la absorción. Los elementos de protección personal, como por ejemplo, los protectores auditivos tipo copa, ellos tienen un material que es un material absorbente por dentro, que es una espuma negra. ¿Lo han visto? Y esa espuma es básicamente la que hace que se amortigue.
O sea, hay absorción. Mira, aquí amortigua, eliminarlos o amortiguarlos. Ese amortiguar hace referencia a la pérdida de transmisión y de igual forma hace referencia a la absorción. Pero tenemos entonces nosotros dos elementos, dos herramientas para poder atenuar, mitigar y controlar el tema de ruido en una industria. Y esa es la pérdida de transmisión y la segunda es la absorción. ¿Cómo les parece? Para el tema de absorción lo vamos a manejar con el símbolo lambda. Entonces, por aquí hablamos pérdida de transmisión, hacemos referencia a TL y absorción con lambda. Hacemos referencia a la absorción promedio de por ejemplo, de un salón. Y entonces, pero esa es la siguiente clase. Pero vamos a hablar un poquito el día de hoy. Entonces nos habla de la absorción, por ejemplo, miren a ver, tenemos la absorción del piso, por el área del piso, absorción de esta pared, por el área de la pared, absorción del techo, por el área del techo, absorción de la ventana, por el área del techo. O sea, esa absorción de todas las áreas sobre la sumatoria de las áreas. Entonces, coeficiente de absorción sobre las áreas. Y nos va a dar coeficiente de absorción promedio, que es este, que es la herramienta más poderosa para poder hacer una absorción de ruido, ¿no? Entonces tenemos pérdida de transmisión y tenemos absorción. La pérdida de transmisión se hace sobre algo duro, mira. La pérdida de transmisión. Un segundo. Aquí. ¿Sí me ven? Entonces la pérdida de transmisión se hace sobre algo que es duro, sobre un material duro. Donde entra la onda y sale menos. Y eso lo acabamos de ver nosotros con los números, con los logaritmos. Miren, entra la onda y sale menos onda del otro lado. Pero la absorción es esto. La absorción es cuando se pierde la energía a través de una gran cantidad de caminos, de pequeños caminos, sobre los cuales va pasando la onda. Esa es la absorción. ¿Sí? Aquí yo tengo una absorción de unas 3 pulgadas, o sea, 3 pulgadas de absorción. Y aquí voy a tener la absorción de media pulgada de absorción. ¿Sí? Cuando hay media pulgada, pues hay menos absorción. Aquí tenemos y aquí tenemos entonces hay mayor pérdida. Las herramientas efectivamente para poder trabajar el tema del ruido son pérdida de transmisión y absorción. ¿Cómo les parece? El profe tiene un libro de ruido. Esa es entonces el tema del día de hoy. Decimos entonces que para trabajar con pérdida de transmisión hacemos referencia a la ley de masas, que es lo que acabamos de ver, pérdida de transmisión. ¿Listo, muchachos? El jueves creo que no puedo darles clase, entonces yo les dejo un taller relacionado con pérdida de transmisión para que cada uno lo haga, ¿listo? ¿Se dieron cuenta que tenemos entonces en internet las pérdidas de transmisión? Bueno, las pérdidas de transmisión no, pero sí las masas por metro cuadrado. Entonces las buscamos, mejor dicho, dejemos de una vez la tarea. Entonces, cada uno en su casa, tiene que hacer 10 ejercicios de pérdida de transmisión. Pero recordamos que esa pérdida de transmisión la logramos es por metro cuadrado. Un error frecuente es tomar las medidas de la pared y nos da 5 metros cuadrados y entonces la dividimos o multiplicamos. Eso está mal.
Simplemente un metro cuadrado, uno, uno, uno. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, mira, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Sebastián atrás tiene una cabina de flujo laminar y una pared del lado de allá, ¿cierto? Entonces vamos a ver esa pared, la pérdida de transmisión. Entonces, pues simplemente averiguamos qué clase de material es el que él tiene allá y yo me imagino que debe ser un board de, no sé, 15 milímetros. Entonces buscamos board 15 milímetros, peso por metro cuadrado y listo. No se pongan ni a medir paredes ni nada. Vamos a hacer un ejercicio que es el contrario. Entonces, mira, tenemos entonces acá, miren, esto de aquí, un azulejo. Un azulejo, todos lo conocemos, ¿cierto? Un azulejo. Un azulejo es una medida como de 1 centímetro por 1 centímetro, es como una pequeña baldosa, ¿cierto? Digamos de 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces, díganme, muchachos, ¿cuál es la pérdida de transmisión del azulejo? Sí, esto pesa 5 gramos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues pasar eso a metros y lo gramos a kilogramos. Por favor, háganlo y hablamos. Profe, ¿puede repetir qué pena? Sí, 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 mira, este es un azulejo que es una cosita pequeñita. Un azulejo todos lo conocemos, ¿cierto que sí? Entonces, nosotros vamos a decir que ese azulejo pesa 5 gramos y que mide 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces, por metro cuadrado, ¿cuál va a ser la masa? Vamos a hacerlo todos. Profe, da 50 kilogramos. Mm. Sí, 50. 50. Entonces, mira, ¿y cómo 50 kilogramos si era una cosa chiquitica? La pregunta es para Carolina Muñoz. Carolina. Pregunta para Kevin Andrés. Andrés Tacue, Leder, Brian, a ver. Porque es en un metro cuadrado. Sí, señor. Exactamente por eso. Entonces no se dejen confundir. Porque uno diría, pero ¿cómo va a pesar esto 50 kilos? Pues claro, ¿no? Porque es que todo lo pasamos a metro cuadrado. ¿Listo? Les tengo otro ejercicio que es el contrario. Esta pared mide 2,3 metros por 2,8 metros y pesa 1.450 kilogramos. Encuéntreme la pérdida de transmisión en 125.
¿En cuánto, profe? ¿125 centímetros? Sí, sí, o sea, en la frecuencia de 125. Bueno, pero espérate. El anterior ejercicio no lo terminamos. Habíamos dicho cuánto era 50 kilogramos, ¿decía? Sí, profe, sí, sí. Eso, entonces el TL para 125, ¿cuál es? Para el azulejo. Eso da como 28,9, creo. Sí, algo así. Decibeles y la frecuencia de 125. Esa es la clave, esa es la tarea. Ahora, ¿todos me entendieron eso? ¿Todos entendimos lo que acabamos de hacer con el azulejo? Pérdida de transmisión del azulejo. Ok, Carolina bien, Hamilton bien, Marlene bien. Karen, ¿sí? Ok, listo, listo. Ahora hagamos el otro ejercicio que es el contrario. Tenemos una pared de tanto por tantos metros y que pesa tanto. Díganme por favor de la pérdida de transmisión. Profe, ¿puedes colocar el tablero? Sí. Mira, aquí está. La pared mide 2,8 metros de ancho y 2,3 de largo. Bueno, ancho y alto. Y pesa 1,5 toneladas. 42 decibeles. Sí, creo que sí. No sé, a ver, los muchachos. Necesito otro. Viviana, Leder, Kevin. 39.7, profe. Ujú. ¿Cómo le hiciste? Entonces, no sé cuánto da, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo? Pues 2,8 por 2,3 y eso nos da por 2,4, 5,3. ¿Cuánto es? 6,44. Listo. 6,44 metros cuadrados que pesan 1,450. ¿Uno cuánto? ¿230? ¿Cuánto era eso? Cuesta. Eso da 225. 225 kilogramos metro cuadrado. Y ahora entonces nos vamos TL igual 20 logaritmos de la masa por la frecuencia menos 47, donde 225 es la masa. Y pare de sufrir. 41.9 está. ¿Cuánto? 41.9. 41,9. 41,9 decibeles en la frecuencia de 125 es la pérdida de transmisión TL. TL significa Transmission Lost. Chévere, ¿cierto? Y esto es breve, esto es sencillo. Preguntas, inquietudes, jóvenes. Hamilton, ¿preguntas? No. Está todo claro, ¿cierto? Profe, una pregunta, sí. Pregúntame. Eh, ¿Cómo sé cuando la frecuencia sí se deja atenuar? O sea, ¿es Todas. cuando el TL se acerca a cero o todas No, se no, pueden en no. general? Bueno, hablamos de la atenuación, hablamos de la pérdida de transmisión, ¿cierto? Del TL. O sea, entonces, ¿cuál es la pérdida de transmisión de una pared? Es tanto. ¿Cuál es la pérdida de transmisión de una puerta? Es tanto. Son características físicas, son características propias de esos elementos que estamos hablando. Hasta el momento no hemos hecho nada, sino simplemente estamos calculando la pérdida de transmisión de esos elementos, de esos materiales. Luego vamos a hacer pérdida de transmisión y controles, que eso va a ser una belleza. Pero de momento solamente estamos conociendo el tema de pérdida de transmisión. ¿Sí? Entonces yo les comento algo. En una empresa, lo que siempre hay es ruido. Y en una empresa, lo que siempre anhela el gerente de la empresa, la gente que trabaja en la empresa, es atenuar el ruido. Y ustedes van a aprender a hacerlo. Vamos a aprender y ya lo estamos haciendo. Y lo que necesitamos es conocer de momento que las características propias, características naturales de esos elementos en cuanto a pérdida de transmisión
Son es lo que acabamos de ver, la ley de masas. ¿Listo? ¿Les gustó el tema? Entonces, miren, la tarea es, nosotros tenemos clase ¿cuándo? Jueves. Jueves. Entonces la tarea es hacer 10 ejercicios cada uno en su casa. No lo pueden hacer ni Carolina con Karen, ni Viviana con Andy, no. Cada uno en su casa. Y encuentran las pérdidas de transmisión de lo que quieran hacer en su casa, pero me lo tienen que explicar bien. Si estamos que quieres que entonces la pérdida de transmisión de esta ventana, tanto. La pérdida de transmisión de esta pared, tanto. La pérdida de transmisión del techo, tanto. La pérdida de transmisión de, de, de este celular. Sí, o sea, es la pérdida de transmisión de ruido. La pérdida de transmisión la pérdida de transmisión de esta puerta, la pérdida de transmisión de una olla, si se quiere, lo que quieran, no sea una cosa redonda y la pasan luego a metros cuadrados. ¿Sí? Es claro, ¿cierto? Entonces, ese ejercicio lo vamos a hacer mañana, cada uno lo hace y lo subimos mañana. Perdón, el jueves. Entonces, El jueves, profe. vamos a ponerlo de una vez. Aquí buscamos Classroom. Classroom y ponemos la tarea. Tarea, aquí. Vamos a buscar entonces. Ajá, aquí es. Trabajo en clase. ¿Y cómo le ponemos a la tarea? Trabajo en clase. Tarea en clase. Ya listo.